En una mansión donde el silencio oculta secretos crueles, una anciana es degradada a sirvienta en su propia casa. Pero no está completamente sola. La gobernanta, leal desde hace décadas, arriesga todo para protegerla de las humillaciones de la nuera. Cuando el hijo comienza a sospechar, las máscaras caen y la verdad sale a la luz como una avalancha. Y al final, es esa alianza invisible entre dos mujeres olvidadas la que inicia la redención de la familia. El sol de la tarde entraba por los amplios ventanales de la mansión en La Moraleja, uno de los barrios más exclusivos de Madrid. Doña Berenice Albuquerque, de 73 años, observaba el jardín impecable desde la habitación donde ahora vivía, en el fondo de la casa que un día llamó suya. Sus dedos nudoso por la artritis sujetaron con dificultad la taza de té mientras admiraba las orquídeas que aún resistían bajo los cuidados de Isabel, el ama de llaves que servía a la familia desde hacía más de 20 años. Un suspiro se escapó de los finos labios de Berenice al oír unos tacones firmes que se acercaban por el pasillo. Rápidamente, la anciana intentó levantarse del sillón, pero sus articulaciones protestaron. Isabel, una mujer negra de mediana edad con el pelo canoso recogido en un moño, entró apresurada en la habitación. «Doña Berenice, la señora Verónica está llegando. Ha pedido que termine usted de planchar los manteles antes de que lleguen los invitados esta noche». La mirada de Berenice se encontró con la del ama de llaves. No necesitaban palabras. Isabel sabía lo degradante que era aquella situación para la antigua matriarca de la casa. «Ya voy, Isa. Solo necesito tomar mi medicina». Unos pasos firmes resonaron más cerca. La puerta se abrió sin ceremonias, revelando a Verónica Albuquerque. A sus 40 años, la mujer mantenía una elegancia impecable con su traje de diseño y su cabello castaño perfectamente peinado. Sus ojos verdes recorrieron la habitación con desdén. «Todavía aquí, Berenice, hay que planchar los manteles. La recepción para los inversores de Roberto es en 3 horas». Verónica habló como quien da órdenes a una empleada, no a su suegra. Isabel, los arreglos florales aún no han llegado. Llame a la floristería y reclame». «Sí, señora», respondió Isabel, intercambiando una rápida mirada con Berenice. Verónica se acercó a la ventana, observando el jardín. «Ese macizo de orquídeas está ocupando demasiado espacio. Voy a contratar a un paisajista para rediseñar todo esto. Necesito espacio para la nueva fuente que he encargado de Italia». Berenice sintió una opresión en el pecho. Aquel jardín lo había plantado con sus propias manos cuando Roberto, su único hijo, todavía era un niño. Cada planta contaba una historia, cada flor guardaba un recuerdo. «Son orquídeas raras, Verónica. Algunas tienen más de 30 años». La voz de Berenice salió más firme de lo que pretendía. Verónica se giró con una sonrisa fría en sus labios bien perfilados. «¿Y qué importa eso ahora? Esta casa necesita modernizarse». Roberto estuvo de acuerdo con todos los cambios. Hizo una pausa calculada. «Por cierto, ayer me preguntó si no estarías mejor en una residencia especializada. He estado investigando algunas opciones excelentes». A Berenice se le heló la sangre. ¿Una residencia? ¿Era eso lo que pensaba su hijo? ¿Que era una carga que debía dejarse al cuidado de extraños? «Estoy bien aquí. No quiero dar problemas». «Claro que no quieres». Verónica sonrió, ajustando un jarrón sobre la cómoda. «Pero Roberto está preocupado por tu salud. Aquella caída del mes pasado, si Isabel no hubiera estado cerca, bueno, podría haber sido peor». La caída. Berenice la recordaba bien. Ocurrió después de que Verónica hubiera quitado en secreto el pasamanos del pasillo que llevaba a la habitación de su suegra, alegando una renovación de la decoración. La verdad es que, desde que Roberto había viajado para abrir una sucursal de la empresa en Argentina 3 semanas atrás, los pequeños accidentes y olvidos se habían multiplicado. «¿Roberto vuelve mañana?», preguntó Berenice, intentando ocultar el tono de esperanza en su voz. «Sí, el vuelo no se retrasa». Verónica consultó su reloj de pulsera. «Necesito que esos manteles estén listos en 1 hora. Y tu medicación está en la cocina. Isabel, asegúrate de que se lo tome todo según lo prescrito.
No podemos arriesgarnos a otro episodio. Tras la salida de Verónica, un pesado silencio se apoderó de la habitación. Isabel se acercó y se sentó al lado de Berenice. «Doña B, no tiene que planchar esos manteles, yo puedo hacerlo». «No, Isa, si se da cuenta te meterás en problemas. No puedo arriesgarme a perder a mi única amiga en esta casa». Berenice se levantó con esfuerzo. «Pero antes, dame las medicinas correctas, no esas que ella ha separado. Las suyas me dejan mareada y confusa». Isabel asintió, cómplice. Hacía meses que cambiaba en secreto los medicamentos que Verónica manipulaba, sustituyéndolos por los originales recetados por el médico de Berenice. El ama de llaves tenía sus sospechas sobre lo que realmente estaba ocurriendo en aquella casa, pero se mantenía discreta para poder seguir protegiendo a su antigua señora. En el dormitorio principal de la mansión, Verónica hablaba por teléfono en voz baja. «Sí, doctor Fernández, estoy siguiendo el plan tal como acordamos. Roberto está cada vez más convencido de que su madre está senil. No, todavía no ha firmado los papeles de la residencia, pero después de la cena de hoy, con los episodios que va a tener delante de los invitados, no tendrá otra opción». Una pausa. «En cuanto al testamento, ya ha modificado algunas cláusulas como sugerí, pero necesito que el internamiento sea rápido. ¿El ama de llaves? Será despedida en cuanto Berenice esté en la residencia. No se preocupe». Mientras tanto, en el lavadero de la mansión, Berenice planchaba con dificultad los manteles de lino. Le dolían las manos, pero su espíritu permanecía inquebrantable. Había algo que Verónica no sabía. Berenice mantenía un diario escondido donde registraba todos los abusos y manipulaciones de su nuera. Un documento que no sabía si algún día tendría el valor de mostrar a su hijo, pero que la ayudaba a mantener la cordura en medio de aquella pesadilla. «Doña Berenice, deje que yo termine esto». Isabel entró en el lavadero trayendo un vaso de agua y la verdadera medicina para la artritis. «Necesita descansar antes de la recepción». «Gracias, Isa. No sé qué sería de mí sin ti». Berenice tomó el medicamento. «Roberto, llega mañana. Quizás las cosas mejoren». La mirada de Isabel contenía una preocupación que sus palabras intentaban ocultar. «Mejorarán, sí, doña B. El señor Roberto se dará cuenta de lo que está pasando». Lo que ninguna de las dos sabía era que Roberto Albuquerque ya estaba de camino a Madrid, habiendo adelantado su regreso un día. La llamada que había recibido de un antiguo amigo de la familia, mencionando cambios extraños en la administración de los bienes y en el comportamiento de su madre, lo había puesto en alerta. En el aeropuerto de Barajas, Roberto, un hombre de 50 años, con canas en las sienes y el porte imponente de quien dirige un imperio empresarial, subía a un taxi. Su rostro mostraba preocupación mientras observaba la ciudad por la ventanilla. «A La Moraleja, por favor. Calle de los Jacarandás, 320». Algo en el tono de las últimas llamadas con su esposa le incomodaba. Las explicaciones sobre el estado de salud de su madre parecían inconsistentes. Berenice siempre había sido una mujer fuerte, lúcida e independiente, incluso después de la pérdida de su padre hacía 8 años. ¿Cómo podía deteriorarse tan rápidamente? A medida que el taxi avanzaba por la ciudad, Roberto sentía una inquietud creciente. Una voz interior le decía que algo muy malo estaba ocurriendo en su casa, algo que, quizás, llevaba mucho tiempo sucediendo delante de sus narices sin que él se diera cuenta. La mansión en La Moraleja brillaba bajo las luces estratégicamente colocadas, cuando el taxi de Roberto se detuvo frente a la verja. El conductor silbó en voz baja, impresionado por la grandiosidad de la residencia. A través de las rejas ornamentadas, Roberto podía ver movimiento. Camareros uniformados transitando por el jardín, coches de lujo aparcados en la entrada circular y el brillo de copas, de cristal reflejando la luz. «Parece que hay fiesta en su casa, jefe», comentó el taxista mientras ayudaba con el equipaje. Roberto frunció el ceño. Verónica no había mencionado ninguna recepción. Pagó la carrera y marcó el código de la verja, prefiriendo entrar discretamente por la parte de atrás. Quería observar antes de ser visto. El murmullo de conversaciones y música ambiental aumentaba a medida que se acercaba. Por el jardín lateral,
Roberto avistó a decenas de invitados elegantemente vestidos en el salón principal, a través de las puertas de cristal abiertas al porche. Verónica, deslumbrante en un vestido azul marino, gesticulaba animadamente hacia un grupo de empresarios que reconoció como posibles inversores. En lugar de entrar, Roberto rodeó la casa hasta la entrada de servicio. La cocina bullía con el movimiento del equipo contratado para el evento. Fue entonces cuando vio una figura familiar. Su madre, doña Berenice, vestida con un uniforme sencillo, llevando una bandeja de canapés. La escena lo paralizó. Su madre, la mujer que había dirigido esa casa durante décadas, reducida a servir a los invitados como una empleada cualquiera. Peor aún, sus manos temblorosas parecían luchar para sostener la pesada bandeja. Antes de que pudiera intervenir, apareció Isabel y rápidamente tomó la bandeja de las manos de Berenice. Por el amor de Dios, doña B, no puede cargar con esto con su artritis tan atacada. Deje que lo lleve yo. Si Verónica me ve, dirá que no estoy haciendo mi parte, murmuró Berenice, ajustándose nerviosamente el uniforme que obviamente no estaba hecho para ella. Debería estar descansando. Mire cómo tiene las manos de hinchadas. Roberto sintió que la sangre le hervía. Entró en la cocina, sorprendiendo a las dos mujeres. ¡Roberto!, exclamó su madre, palideciendo como si la hubieran pillado en alguna transgresión. No sé, suponía que llegabas mañana. Decidí volver antes. Sus ojos recorrieron el uniforme que ella vestía. Mamá, ¿qué significa esto? Berenice intercambió una rápida mirada con Isabel. Solo estoy ayudando con la recepción, hijo. Tu esposa tiene tanto trabajo con estos eventos. ¿Ayudando? ¿Vestida así? Roberto no podía ocultar su indignación. ¿Dónde está tu vestido azul? ¿Ese que siempre usas en ocasiones especiales? Un silencio incómodo se apoderó del ambiente. Fue Isabel quien finalmente respondió. La señora Verónica donó el vestido, señor. Dijo que estaba viejo y pasado de moda. Roberto se pasó la mano por el pelo, incrédulo. Aquel vestido tenía un valor sentimental inmenso para su madre. Había sido un regalo de su padre en su 40 aniversario de bodas, solo unas semanas antes de que él sufriera el primer derrame cerebral. «Mamá, ¿por qué lo permitiste?» Berenice desvió la mirada. «Son solo cosas materiales, hijo. No tienen importancia». «Señor Roberto», intervino Isabel vacilante, ¿no va a saludar a los invitados? La señora Verónica se extrañará si descubre que ha llegado y no ha aparecido. Había un tono de advertencia en las palabras del ama de llaves que no pasó desapercibido para Roberto. Respiró hondo, intentando controlar la ira que crecía en su pecho. «Voy a cambiarme y bajo en unos minutos, y mamá...» Le quitó suavemente el delantal que llevaba. «Tú eres Berenice Albuquerque, no una criada en esta casa. Por favor, ve a descansar. Hablaremos mejor mañana». Después de que Roberto subiera al dormitorio principal, Berenice sujetó con fuerza el brazo de Isabel. «Isa, no puedes saberlo todo. Esto lo destrozará». «Doña B, el señor Roberto necesita saber lo que la señora Verónica le está haciendo. Esto no está bien. Prométeme que no dirás nada». Los ojos de Berenice suplicaban. Él ama a Verónica, es la madre de sus hijos. Ya basta con que yo lo haya perdido todo, no quiero que él también pierda a su familia. A regañadientes, Isabel asintió, pero su mirada decía que aquella situación no podía continuar por mucho más tiempo. En el dormitorio principal, Roberto encontró su ropa perfectamente organizada en el vestidor como siempre, pero algo en el ambiente había cambiado. Los portarretratos que solían mostrar fotos de familia, incluyendo varias con su madre, habían sido reemplazados por imágenes artísticas y objetos decorativos minimalistas. El único retrato familiar era reciente, él, Verónica y sus hijos gemelos, que ahora estudiaban en 1906 el extranjero. Ni rastro de Berenice o de su padre. Mientras se cambiaba de ropa, Roberto sintió una opresión en el pecho al recordar la imagen de su madre en la cocina. Algo estaba muy mal y necesitaba descubrir qué era.
bajó las escaleras con un traje elegante que había reservado para ocasiones de negocios. El salón estaba abarrotado. Verónica, al verlo, no pudo ocultar la sorpresa, pero rápidamente se recompuso, caminando hacia él con una sonrisa perfectamente ensayada. «Roberto, qué sorpresa maravillosa». Lo besó en los labios, sus ojos verdes brillando. «¿Por qué no me avisaste? Habría mandado al chofer a recogerte». «Fue una decisión de última hora», respondió él, intentando parecer natural mientras sus ojos escudriñaban el ambiente. «Bonita recepción. ¿Cuál es la ocasión?» «Los inversores de la expansión a Andalucía, ¿recuerdas? Hablamos de ello por teléfono». Verónica entrelazó su brazo con el de él, conduciéndolo hacia el centro del salón. «Ven, todos están deseando hablar contigo». Durante las siguientes horas, Roberto fue arrastrado de grupo en grupo, discutiendo posibilidades de negocio y recibiendo elogios por la visión emprendedora que había transformado la pequeña empresa de su padre en uno de los mayores grupos empresariales del país. Pero su mente estaba dividida. De vez en cuando, sus ojos buscaban a su madre entre los invitados, sin éxito. Cerca de la medianoche, cuando los invitados comenzaban a despedirse, Roberto aprovechó un momento de distracción de Verónica para escapar hacia la zona de las habitaciones. Llamó suavemente a la puerta del cuarto de su madre, ubicado en un ala más apartada de la mansión. «Mamá, ¿puedo entrar?» Se oyó un movimiento apresurado antes de que la puerta se abriera. Berenice apareció ya en camisón y bata, el pelo canoso suelto sobre los hombros. Parecía nerviosa, como si la hubieran pillado, haciendo algo prohibido. «Roberto, ¿ya ha terminado la fiesta?» «Casi». Entró en la habitación, notando lo pequeña y sencilla que era en comparación con el resto de la casa. «Tenemos que hablar, mamá». «¿De qué, hijo?» Berenice se sentó en el borde de la cama, evitando su mirada. «De lo que está pasando aquí. ¿Por qué estabas sirviendo a los invitados? ¿Por qué llevas uniforme? ¿Y dónde están tus cosas? ¿Los retratos? ¿Tus libros?» Berenice suspiró, pareciendo de repente más vieja y cansada. «Roberto, tú y Verónica trabajáis tanto. Solo quería ayudar un poco. En cuanto a mis cosas...» Hizo un gesto vago con la mano. «Cuando se llega a mi edad, nos damos cuenta de que necesitamos menos. Yo misma le pedí a Verónica que simplificara todo». Roberto sabía que su madre mentía. En sus 50 años, nunca la había visto renunciar voluntariamente a sus recuerdos, especialmente a los ligados a su padre. «Mamá, ¿puedes decirme la verdad? ¿Está todo bien entre tú y Verónica?» Algo brilló en los ojos de Berenice, miedo quizás, antes de que forzara una sonrisa. «Claro que sí. Tu esposa es una mujer ocupada con muchas responsabilidades. Es natural que tengamos pequeñas diferencias de vez en cuando, pero nada serio». Roberto notó que su madre se frotaba las manos nerviosamente. Los dedos deformados por la artritis parecían más hinchados de lo normal. «¿Estás tomando tus medicinas correctamente? Tus dedos parecen peores». «Sí, lo estoy. Es solo el cambio de tiempo, ya sabes cómo es». Antes de que Roberto pudiera insistir, la puerta de la habitación se abrió. Apareció Verónica, su sonrisa contrastando con la frialdad de sus ojos. «Aquí estás. Los Mendoza se van y quieren despedirse». Su mirada pasó rápidamente a Berenice. «Disculpa que interrumpa, Berenice, pero necesito a mi marido». Roberto se dio cuenta de cómo su esposa enfatizó «mi marido», como si marcara territorio. «Ya voy, Verónica. Solo he venido a dar las buenas noches a mi madre». «Claro». La sonrisa de Verónica no llegaba a sus ojos. «No tardes. Es de mala educación dejar esperando a los invitados». Cuando ella se fue, Roberto besó la frente de su madre. «Descansa, mamá. Mañana hablaremos con más calma». Sola de nuevo, Berenice abrió el cajón de la mesita de noche y sacó un pequeño cuaderno de tapas gastadas. Su diario. Con manos temblorosas, escribió: «Roberto ha vuelto hoy. Se ha dado cuenta de algo extraño, pero he conseguido disimular. No puedo destruir su familia. Necesito aguantar un poco más». En el pasillo, Roberto se detuvo un momento pensativo. La expresión en la mirada de su madre
lo perturbaba profundamente. Era como si estuviera atrapada en una jaula invisible, suplicando ayuda en silencio mientras verbalmente negaba necesitar socorro alguno. Algo muy malo estaba pasando en aquella casa, y estaba decidido a descubrir el qué. La mañana siguiente amaneció gris en Madrid, con una llovizna fina típica de la ciudad cubriendo los jardines de la mansión. Roberto se despertó temprano, inquieto tras una noche de sueño agitado. Verónica aún dormía profundamente a su lado, con el rostro sereno como si ninguna preocupación la perturbara. Silenciosamente, se levantó y se puso una bata. Necesitaba pensar, y el mejor lugar para ello siempre había sido el despacho que heredó de su padre. Bajó las escaleras, notando cómo la casa parecía diferente tras su ausencia de 3 semanas. Más fría, más impersonal, como si la esencia familiar hubiera sido sistemáticamente borrada y reemplazada por una elegancia vacía. El despacho, al menos, permanecía prácticamente intacto. Los libros encuadernados en cuero en las estanterías, el olor a madera antigua, el viejo sillón de lectura donde su padre solía sentarse. Roberto se sirvió un café de la máquina que había mandado instalar en un rincón y se sentó en el escritorio, encendiendo su portátil. Fue entonces cuando vio el sobre marrón escondido parcialmente bajo unos documentos. Residencial Villa de las Acacias, cuidados especializados para la tercera edad, estaba impreso en el membrete, junto con el logotipo de una institución que parecía lujosa. Roberto abrió el sobre y encontró un contrato parcialmente cumplimentado. Se le heló la sangre al leer los detalles. Se trataba de una solicitud de internamiento para Berenice Albuquerque, con una mensualidad exorbitante y cláusulas sobre cuidados especiales para pacientes con deterioro cognitivo avanzado. Lo más chocante, su firma era necesaria como responsable legal, pero ya había un informe médico adjunto firmado por un tal doctor Fernández a quien no conocía. ¿Buscando algo específico, querido? La voz de Verónica lo sobresaltó. Estaba de pie en la puerta, con un camisón de seda y una bata a juego, el pelo perfectamente arreglado a pesar de acabar de despertar. ¿Qué documento es este, Verónica? Levantó el contrato. ¿Por qué hay una solicitud de internamiento para mi madre que yo nunca he autorizado? Verónica entró en el despacho con calma, sentándose en la silla frente al escritorio. Es solo una precaución, Roberto, una reserva en la mejor residencia de Madrid para cuando la necesitemos. Su tono era suave, razonable. Tú mismo viste cómo estaba tu madre ayer, los olvidos, la confusión, la fragilidad física. Mi madre estaba sirviendo canapés vestida como una criada, cortó Roberto con la voz tensa. Eso no es confusión mental, es humillación. Un destello de irritación pasó por los ojos de Verónica, rápidamente reemplazado por una expresión de preocupación. Amor, fue idea suya. Berenice insistió. En ayudar, dijo que se sentía inútil. Intenté convencerla de que simplemente se sentara con los invitados, pero ya conoces a tu madre. Testaruda, como siempre. Suspiró dramáticamente. Es exactamente ese tipo de comportamiento inadecuado lo que me ha preocupado. Un día está lúcida, al otro toma decisiones incomprensibles. Roberto estudió el rostro de su esposa, buscando señales de mentira. Llevaban casados 22 años. Tenían 2 hijos juntos. Habían construido una vida que parecía perfecta. ¿Sería posible que nunca hubiera conocido realmente a la mujer que tenía delante? ¿Y las medicinas? Isabel mencionó que donaste el vestido azul de mi madre, el que mi padre le regaló. Roberto, ese vestido tenía más de 15 años. Era anticuado, ya no le valía. Lo donamos a una organización benéfica, junto con muchas otras cosas que solo acumulaban polvo. Verónica se levantó acercándose a él. Has estado fuera. No has visto los episodios, las caídas, los momentos en que no reconoce dónde está. ¿Cuándo empezó esto exactamente? Ha empeorado en los últimos meses. El doctor Fernández es un geriatra excelente, recomendado por Elena Mendoza. Examinó a tu madre mientras estabas en Argentina.
Le puso la mano sobre la suya. Sé que es difícil de aceptar, pero tu madre está envejeciendo. Tenemos que considerar qué es lo mejor para ella. El teléfono de Verónica vibró. Lo cogió, frunció el ceño al ver el mensaje y rápidamente lo guardó en el bolsillo de la bata. Tengo que arreglarme. Tengo una reunión en la fundación a las 9. Le besó en la frente. Piénsalo, Roberto. Villa de las Acacias no es una residencia cualquiera. Es un spa de 5 estrellas para mayores. Tu madre tendrá todo el confort, actividades sociales y la mejor atención médica. Cuando Verónica se fue, Roberto permaneció inmóvil durante unos minutos. Algo en su explicación no encajaba. Su madre siempre había sido lúcida, fuerte mentalmente, incluso después de la pérdida de su padre. ¿Cómo podía deteriorarse tan rápidamente sin que él notara nada en las llamadas semanales que hacían? Decidido a buscar respuestas, Roberto se dirigió a la cocina, donde encontró a Isabel preparando el desayuno. El ama de llaves pareció sobresaltarse al verlo. «Buenos días, señor. El café ya casi está listo». «Buenos días, Isa. ¿Mi madre ya se ha despertado?» «Sí, señor. Doña Berenice está en el jardín cuidando de las orquídeas». Isabel vaciló. «Siempre se despierta temprano para eso. Antes de que la señora Verónica...» «¿Antes de que Verónica qué?», presionó Roberto, notando la vacilación. Isabel se limpió las manos en el delantal, visiblemente incómoda. «Nada, señor, es que la señora Verónica comentó que va a remodelar el jardín y doña Berenice quiere disfrutar de las orquídeas mientras pueda». Roberto se sirvió café y se sentó a la mesa de la cocina, indicándole a Isabel que hiciera lo mismo. A regañadientes, ella obedeció. «Isa, llevas trabajando para nuestra familia más de 20 años. Mi padre confiaba en ti, mi madre también, y yo igualmente. Necesito que me digas la verdad», bajó la voz. «¿Qué le está pasando a mi madre?» Los ojos de Isabel se llenaron de lágrimas contenidas. «No puedo, señor. Le prometí a doña Berenice que no diría nada. No quiere que usted sufra». «¿Sufrir por qué, Isa? Por favor». El ama de llaves respiró hondo, el conflicto evidente en su rostro. «Todo lo que puedo decir es que no crea que su madre se está volviendo senil. Está tan lúcida como siempre lo ha estado». Isabel se levantó, nerviosa. «Si me disculpa, tengo que terminar el desayuno». Roberto entendió que no conseguiría más información por el momento. Salió al jardín, donde encontró a su madre arrodillada con dificultad ante una maceta de orquídeas, usando unos guantes de jardinería que parecían demasiado grandes para sus frágiles manos. «¿Mamá?». Berenice se giró, una sonrisa genuina iluminando su rostro arrugado. «Roberto, qué bueno verte, hijo. Ven a ver cómo está floreciendo la phalaenopsis morada». Se acercó, notando cómo el cuerpo de su madre parecía más pequeño, más encorvado de lo que recordaba. Se sentó en un banco cercano. «Tenemos que hablar de algunas cosas, mamá». La sonrisa de Berenice se desvaneció ligeramente. «Verónica ya te ha hablado de la residencia, ¿verdad?». Se quitó los guantes revelando unos dedos deformados por la artritis. «Hijo, si crees que es lo mejor para mí...». «Yo no creo nada todavía», interrumpió Roberto. «Lo que quiero saber es cómo estás realmente, sin filtros, sin medias tintas». Berenice se acomodó en el banco junto a su hijo, sus ojos recorriendo el jardín que tanto amaba. «Estoy vieja, Roberto. El cuerpo no obedece como antes. Los dolores son constantes. Pero aquí...». Se tocó la sien. «Aquí todavía estoy entera. Tengo mis recuerdos, mis pensamientos. Sé quién soy». «Entonces, ¿por qué aceptarías ir a una residencia?». Un pesado silencio se estableció entre ellos. Finalmente, Berenice suspiró. «Porque quizás sea lo mejor para todos. Tu esposa tiene razón cuando dice que doy trabajo. Esta casa es suya ahora, no mía. Esta casa es nuestra, mamá. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Eres parte de esta familia». Lágrimas brillaron en los ojos de Berenice. «Gracias por decir eso, hijo. Pero sé cuándo ya no soy bienvenida. Las cosas han cambiado desde que tu padre se fue». Roberto sintió una punzada de culpa. Tras la muerte de su padre,
Se había sumergido en el trabajo, expandiendo el negocio internacionalmente. Había confiado en que Verónica se ocuparía de todo en casa, incluida su madre. ¿Habría sido un error? Mamá, necesito que seas sincera conmigo. Le tomó las manos con delicadeza. Verónica te ha tratado bien. Berenice desvió la mirada rápidamente. Tu esposa es una mujer ocupada con muchas responsabilidades. Hace lo que puede. Eso no responde a mi pregunta. Antes de que Berenice pudiera responder, el sonido de unos tacones acercándose hizo que ambos se giraran. Verónica venía por el camino de piedras, elegante con un traje sastre gris, lista para su reunión. ¡Ah! ¡Qué escena tan adorable! Su sonrisa no llegaba a sus ojos. Berenice, recuerda tomar tus medicinas a las 10. Las he dejado separadas en la cocina. Sí, Verónica, gracias. Roberto notó cómo su madre adoptó inmediatamente una postura más sumisa, casi temerosa. La dinámica entre las dos mujeres le incomodaba profundamente. Voy a la reunión ahora, continuó Verónica, comprobando su reloj de pulsera. Roberto, no olvides que tenemos cena con los Mendoza hoy. Elena quiere discutir el proyecto de la fundación. Estaré listo, respondió él observando atentamente la interacción. En cuanto Verónica se alejó, Roberto se dio cuenta de que las manos de su madre temblaban ligeramente. Mamá, vendrás con nosotros a la cena, ¿verdad? A los Mendoza siempre les has caído muy bien. Berenice pareció genuinamente sorprendida por la invitación. ¿Yo? Pero hace tanto que no salgo a eventos sociales, ya no tengo ropa adecuada y Verónica siempre dice que me canso fácilmente. Insisto, hoy comeremos fuera, solo nosotros dos, y después pasaremos por el centro comercial a comprarte un vestido nuevo. Roberto sonrió, decidido. Como en los viejos tiempos, ¿recuerdas? Cuando era adolescente y me arrastrabas para que te ayudara a elegir ropa. El rostro de Berenice se iluminó con el recuerdo. Siempre. Fuiste mi asesor de moda preferido. Entonces está decidido. Roberto se levantó. Mientras tanto, necesito resolver algunos asuntos en el despacho. ¿Nos vemos para comer a las 12? Cuando Roberto volvió a la casa, su determinación se había fortalecido. Algo muy malo estaba sucediendo y necesitaba descubrir qué era. En el despacho, abrió su portátil y tecleó Dr. Fernández Geriatra Madrid en la barra de búsqueda. Los resultados mostraron a un médico de mediana edad, con credenciales impresionantes y una clínica privada en un barrio exclusivo. Pero algo llamó su atención. Entre los socios de la clínica se listaba V. Albuquerque Participaciones S.L., la empresa de inversiones personales de Verónica. El rompecabezas comenzaba a tomar forma y la imagen que se formaba era perturbadora. Roberto cerró el portátil, su mente trabajando rápidamente. Necesitaba pruebas concretas antes de confrontar a Verónica. Y más importante, necesitaba garantizar la seguridad de su madre. En el jardín, Berenice había vuelto a cuidar de sus orquídeas con una pequeña sonrisa en los labios. Por primera vez en meses sentía una chispa de esperanza. Su hijo finalmente estaba en casa y quizás, solo quizás, las cosas podrían cambiar. Lo que ella no sabía era que, mientras regaba sus flores, Verónica, en el coche de camino a la reunión, hablaba tensamente por teléfono. «Está sospechando, Fernández. Necesitamos acelerar las cosas. Sí, hoy mismo. No me importa cómo. Encuentre una manera de que parezca natural, o nuestro acuerdo queda cancelado». El restaurante Horcher en el barrio de Salamanca era uno de los más elegantes de Madrid. Roberto había elegido una mesa discreta, alejada del movimiento principal. Observaba con satisfacción cómo su madre parecía revitalizada solo por estar fuera de casa, lejos de las miradas vigilantes de Verónica. Berenice llevaba un conjunto sencillo que había encontrado en el fondo del armario, pero que aún conservaba la elegancia que siempre había sido su seña de identidad. «Este lugar me recuerda a tu padre», comentó Berenice, mirando a su alrededor con nostalgia. «Veníamos aquí en todos nuestros aniversarios de boda». «Lo sé, por eso lo elegí». Roberto sonrió. «¿Recuerdas cuando me trajisteis aquí para celebrar mi graduación? Derramé vino tinto en el mantel blanco
y me sentí fatal. Berenice se rió, un sonido que Roberto se dio cuenta de que no oía desde hacía mucho tiempo. Tu padre fingió que había sido él para no avergonzarte, siempre tan protector. Mientras saboreaban el entrante, Roberto observaba cada movimiento de su madre. Sus manos temblaban ligeramente al sujetar los cubiertos, pero su mente parecía perfectamente lúcida, recordando detalles de historias antiguas con precisión. «Mamá, necesito preguntarte algo importante». Roberto bajó la voz. «¿Conoces al doctor Fernández? Aparentemente te ha examinado recientemente». La sonrisa de Berenice desapareció. Vino a casa un par de veces. Verónica dijo que era para chequeos de rutina, pero vaciló. Me hizo muchas preguntas extrañas, siempre intentando confundirme. Me preguntaba sobre fechas, nombres, acontecimientos. Cuando respondía correctamente, parecía decepcionado. ¿Y las medicinas que tomas son todas recetadas por él? Berenice miró a su alrededor nerviosamente antes de responder. Algunas sí, pero Isabel, ella me ayuda. Cambia algunas de ellas. ¿Cómo que las cambia? Las que Verónica separa me dejan mareada, confusa. Isabel consigue las originales, las que mi médico de siempre me recetó. Berenice tomó la mano de su hijo. Roberto, no culpes a Verónica. Solo está intentando hacer lo que cree que es mejor. Roberto sintió que la ira crecía dentro de sí, pero mantuvo la compostura. Su madre estaba intentando proteger a Verónica, incluso después de todo. ¿Y tu diario? ¿Todavía escribes? Una mirada de alarma cruzó su rostro arrugado. ¿Cómo sabes lo del diario? Mamá, siempre has escrito en diarios, desde que tengo memoria. Tu cuaderno de tapas azules siempre estaba en tu mesita de noche. Berenice se relajó un poco. Sí, todavía escribo. Es mi terapia, pero ahora lo escondo mejor. Sonrió con tristeza. No es bueno dejar ciertas cosas a la vista. Después de la comida, Roberto llevó a su madre a una boutique de lujo en la calle Serrano. La dependienta, al darse cuenta de la evidente conexión entre ambos, trató a Berenice con respeto y atención, algo que, notó Roberto, pareció sorprender a su madre. Este vestido verde te quedaría precioso, mamá. Combina con tus ojos. Berenice tocó la fina tela con reverencia. Es muy elegante, Roberto, pero ya no tengo ocasiones para usar algo así. Esta noche la tendrás, y te prometo que habrá muchas otras. Cuando Berenice salió del probador con el vestido verde esmeralda, Roberto sintió un nudo en la garganta. Allí estaba la mujer fuerte y elegante que había conocido toda su vida, no la figura apagada y temerosa en la que su madre se había transformado en los últimos tiempos. «Está perfecto», dijo, emocionado. «Nos llevamos que algunos más». De vuelta en la mansión encontraron a Verónica en el vestíbulo claramente irritada. «¿Dónde estabais? He llamado varias veces, Roberto. He llevado a mi madre a comer y a comprar un vestido para la cena de hoy». Roberto mantuvo un tono casual. «Mamá, ¿por qué no le enseñas tus compras a Isabel mientras hablo con Verónica?» Cuando Berenice subió, Verónica se volvió hacia Roberto, su rostro una máscara de irritación contenida. «¿Cena? Tu madre no puede ir a la cena con los Mendoza. Ya he confirmado que solo vamos nosotros dos». «Pues desconfírmalo. Mi madre vendrá con nosotros». La voz de Roberto era firme. «Los Mendoza son viejos amigos suyos. Estarán encantados de volver a verla». «Roberto, sé razonable. Tu madre no está en condiciones. Se cansa fácilmente, se confunde en ambientes con mucha gente». Curiosamente, parecía estar perfectamente bien durante toda la comida. Lúcida, alegre, socialmente competente. Roberto se cruzó de brazos. «Tal como la recuerdo de toda mi vida». Un brillo peligroso pasó por los ojos de Verónica. «¿Qué estás insinuando exactamente?» «No estoy insinuando nada, solo estoy observando, y a partir de ahora pienso observar mucho más de cerca». Roberto miró su reloj. «La cena es a las 8, estaremos listos, los tres». En el dormitorio principal, mientras se preparaba para la cena, Verónica hizo una llamada rápida.
Está sospechando. Necesitamos el plan B. Su voz era un susurro tenso. Sí, esta noche. Sin fallos. En la planta baja, Roberto entró en su despacho y cerró la puerta. Pensó en lo que había descubierto durante la comida y en las compras que había hecho de camino a casa. Abrió una bolsa discreta y sacó una pequeña caja. Dentro, 3 minúsculas cámaras de vigilancia, compradas en una tienda de seguridad electrónica. Su experiencia empresarial le había enseñado que en negociaciones difíciles la información era poder, y ahora necesitaba información sobre lo que realmente sucedía en su casa cuando él no estaba presente. La cena en el restaurante El Paraguas transcurrió en una atmósfera de tensión velada. Elena y Carlos Mendoza, viejos amigos de la familia, se alegraron genuinamente de volver a ver a Berenice después de tanto tiempo, lo que solo aumentó la irritación mal disimulada de Verónica. «Berenice, qué maravilla verte tan bien», exclamó Elena tomando las manos de la anciana con cariño. «Verónica nos dijo que andabas indispuesta». «He tenido algunos días difíciles», respondió Berenice diplomáticamente. «Pero ahora me siento mucho mejor». «Tu vestido es deslumbrante», comentó Carlos. «El verde siempre ha sido tu color». Durante toda la noche, Roberto observó la dinámica entre su esposa y su madre. Verónica oscilaba entre ignorar completamente a Berenice e interrumpirla cada vez que la conversación se centraba en ella. Cuando Berenice empezó a contar una historia sobre los tiempos en que todos viajaban juntos a la costa, Verónica rápidamente desvió el tema. «Hablando de viajes, Elena, ¿qué tal París? Tienes que darme consejos para cuando vayamos en diciembre». Verónica lanzó una mirada significativa a Roberto. «Nuestro aniversario de boda, ¿recuerdas, querido?» «Claro», respondió él secamente. «Mamá, estabas contando lo de Marbella». Pero el momento había pasado, y Berenice se replegó en su silencio habitual. Roberto notó cómo parecía alternar entre momentos de confianza y largos periodos de retraimiento, especialmente después de las intervenciones de Verónica. Cuando la cena terminó y se despidieron de los Mendoza, Verónica estaba visiblemente irritada. «No entiendo qué intentas demostrar, Roberto», dijo mientras subían al coche. «Exponer así a tu madre, forzarla a socializar cuando claramente ya no está en condiciones». «No he notado ninguna incapacidad», respondió Roberto, ayudando a Berenice a entrar en el asiento trasero. «Al contrario, me pareció que estaba muy bien, ¿verdad, mamá?» Berenice parecía agotada, pero sonrió. «Ha sido una noche maravillosa, hijo. Gracias por insistir». El camino de vuelta fue silencioso. Cuando llegaron a la mansión, Berenice se dirigió inmediatamente a su habitación, claramente cansada, pero con un brillo en los ojos que Roberto no veía desde hacía mucho tiempo. «Voy a ayudar a doña Berenice», dijo Isabel, que los esperaba en la puerta. En el dormitorio principal, Roberto encontró a Verónica quitándose las joyas frente al tocador. «Tenemos que hablar», dijo él. «¿Sobre qué? ¿Sobre cómo me has avergonzado deliberadamente esta noche?» «No, sobre cómo has estado tratando a mi madre». Roberto mantuvo un tono tranquilo pero firme. «Sobre los documentos de la residencia que encontré, sobre el doctor Fernández que, casualmente, te tiene como socia en su clínica». Verónica se giró, su rostro una máscara de ofensa indignada. «¿Cómo te atreves a investigar mis negocios? Invertí en la clínica del doctor Fernández porque es un médico respetable y el rendimiento financiero es excelente. No tiene nada que ver con tu madre». «¿Y las medicinas, Verónica? Las que dejan a mi madre mareada y confusa, como ella misma describió. Son las medicinas recetadas para su condición. Si Isabel anda cambiando medicamentos, debe ser despedida de inmediato. Está jugando con la salud de tu madre». Roberto estudió a su esposa atentamente. Verónica siempre había sido convincente, una negociadora nata. Era parte de lo que la convertía en una empresaria de éxito, pero ahora podía ver más allá de la fachada, notando las pequeñas señales de tensión en su rostro perfectamente maquillado. «Quiero ver todas las recetas médicas y quiero programar una consulta con el médico de familia que siempre la ha tratado, el doctor Antonio». «El doctor Antonio es un anticuado y no tiene especialización en geriatría. Fernández es el mejor de la ciudad». «Aún así, insisto».
Roberto fue al vestidor y cogió una maleta. Voy a pasar esta semana en la habitación de invitados. Necesito espacio para pensar. El rostro de Verónica palideció. Estás siendo ridículo. Todo lo que he hecho ha sido cuidar de tu madre mientras tú estabas ocupado expandiendo la empresa por el mundo. ¿Sabes cuántas veces se ha caído? ¿Cuántos episodios de confusión ha tenido? Yo he estado aquí, Roberto, tú no. Las palabras dieron en el blanco. Roberto sintió crecer la culpa, pero se mantuvo firme. Tienes razón, no he estado aquí. Confié en ti para que te ocuparas de las cosas, para que cuidaras de mi madre. Ahora necesito entender qué ha pasado realmente en mi ausencia. Mientras Roberto salía de la habitación, Verónica lo llamó, su voz de repente más suave. Roberto, por favor, estoy intentando hacer lo mejor para todos, para nuestra familia, para tu futuro. No tires por la borda todo lo que hemos construido por malentendidos. Se detuvo en la puerta sin volverse. Es exactamente lo que estoy intentando evitar, Verónica. Malentendidos. Aquella noche, tras asegurarse de que Verónica dormía y la casa estaba en silencio, Roberto ejecutó su plan. Con cuidado, instaló las pequeñas cámaras en lugares estratégicos, una en la cocina, donde su madre pasaba buena parte del día, otra en el salón principal, y la última, disfrazada como un pequeño objeto decorativo, en el pasillo que llevaba a la habitación de Berenice. Las cámaras estaban conectadas a su móvil a través de una aplicación de seguridad. Podría monitorizarlo todo de forma remota, incluso cuando estuviera en la oficina. Roberto sabía que estaba invadiendo la privacidad de su propia casa, algo que nunca imaginó que haría. Pero la expresión temerosa en los ojos de su madre, las inconsistencias en las explicaciones de Verónica y las revelaciones del día lo convencieron de que eran necesarias medidas extremas. Al día siguiente, anunciaría un viaje de negocios de emergencia a Sevilla, pero en realidad se quedaría en un hotel de Madrid, monitorizando las cámaras y reuniendo las pruebas que necesitaba. Con las cámaras instaladas, Roberto fue a la habitación de su madre. Llamó suavemente a la puerta. «Mamá, ¿puedo entrar?» Berenice abrió la puerta, ya en camisón, pero con los ojos alerta. «¿Roberto? ¿Ha pasado algo?» Entró y cerró la puerta tras de sí. «Necesito que confíes en mí, mamá. Mañana viajaré, pero será un viaje corto. Mientras tanto, quiero que te quedes con esto». Le entregó un teléfono móvil pequeño y sencillo. «Mi número ya está grabado. Si necesitas cualquier cosa, si sientes miedo por cualquier motivo, llámame inmediatamente». Berenice cogió el aparato confundida. «Pero Verónica dice que ya no tengo coordinación para usar teléfonos». «Inténtalo». Roberto le mostró los botones grandes y simplificados. «Solo presiona aquí y habla conmigo». Berenice logró manejar el teléfono sin dificultad, confirmando lo que Roberto ya sospechaba. Su madre era mucho más capaz de lo que Verónica quería hacer creer. «No dejes que Verónica vea este teléfono. Escóndelo bien». «Roberto, me estás asustando. ¿Qué está pasando?» Abrazó a su madre con cariño. «Solo estoy comprobando algunas cosas, mamá. Confía en mí. Pronto todo mejorará». De vuelta en la habitación de invitados, Roberto se preparó para la farsa del viaje a Sevilla. Sabía que estaba a punto de descubrir una verdad que podría destruir su matrimonio, pero no había vuelta atrás. La seguridad y la dignidad de su madre estaban en juego. El plan estaba en marcha. La verdad, fuera cual fuera, no permanecería en las sombras por mucho más tiempo. La mañana siguiente amaneció soleada en Madrid, el cielo azul contrastando con la tensión que flotaba en la mansión de La Moraleja. Roberto se preparaba para su falso viaje a Sevilla, haciendo una pequeña maleta, con ropa suficiente para convencer a Verónica de que realmente estaría fuera unos días. En el desayuno, el ambiente era visiblemente tenso. Verónica mantenía su fachada de esposa perfecta, sirviendo café y comentando el tiempo, como si la discusión de la noche anterior nunca hubiera ocurrido. Berenice comía en silencio, lanzando miradas preocupadas a su hijo. «¿Así que realmente tienes que ir a Sevilla hoy?», preguntó Verónica, untando mermelada en una tostada.
Pensé que habíamos acordado que te tomarías unos días para descansar después del viaje a Argentina. Es una emergencia, respondió Roberto, comprobando su móvil donde la aplicación de las cámaras ya funcionaba discretamente. El contrato con los inversores sevillanos tiene que cerrarse en persona. Vuelvo en 2 o 3 días, como mucho. ¡Qué pena! Verónica suspiró dramáticamente. Justo ahora que tu madre parecía estar pasando un buen momento. ¿Verdad, Berenice? La anciana asintió, sin levantar la vista del plato. Pero, no te preocupes, continuó Verónica con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. La cuidaré como siempre he hecho. Quizás aprovechemos para visitar ese spa que mencioné. Sería bueno para relajarse, ¿no, Berenice? Roberto percibió el sobresalto mal disimulado de su madre. Creo que es mejor esperar a mi vuelta para cualquier excursión, intervino rápidamente. Mamá, ¿por qué no le enseñas a Verónica la ropa nueva que compramos ayer? Quizás podáis planear dónde usarla cuando vuelva. Verónica entrecerró los ojos casi imperceptiblemente, pero mantuvo la sonrisa. Claro, me encantaría verla. Siempre digo que Berenice necesita arreglarse más, salir de esos viejos conjuntos. Después del desayuno, Roberto terminó su maleta y llamó a un taxi. Antes de irse, pasó por la habitación de su madre para despedirse. ¿Recuerdas lo del teléfono?, le susurró mientras la abrazaba. Sí, está bien escondido, respondió Berenice en voz baja. Hijo, ten cuidado. Verónica no es quien piensas. Lo sé, mamá. Descubriré toda la verdad, te lo prometo. A la salida, Roberto encontró a Isabel puliendo la plata en el comedor. Isa, ¿puedo contar contigo para que vigiles a mi madre mientras estoy fuera? El ama de llaves asintió discretamente. Siempre, señor. No se preocupe. Verónica acompañó a Roberto hasta el taxi, dándole un beso de despedida que parecía más una formalidad que un gesto de afecto. Buen viaje, querido. No te preocupes por nada aquí. Estoy seguro de que no necesitaré preocuparme, respondió él, sosteniéndole la mirada. Mientras el taxi se alejaba, Roberto comprobó la aplicación en su móvil. Las 3 cámaras funcionaban perfectamente, mostrando diferentes ángulos de la casa. Por ahora, todo parecía normal. Verónica volviendo adentro, Isabel todavía en el comedor, su madre probablemente en su habitación. El taxi no lo llevó al aeropuerto, sino al hotel de Westin Palace, a menos de 20 minutos de la mansión. Roberto lo había elegido estratégicamente, lo suficientemente cerca para volver rápidamente en caso de emergencia, pero discreto y exclusivo para minimizar las posibilidades de encuentros accidentales con conocidos. Instalado en su suite, Roberto montó un pequeño centro de operaciones, portátil abierto, móvil conectado al cargador, la aplicación de las cámaras en modo de grabación continua. Ahora solo era cuestión de esperar y observar. Las primeras horas transcurrieron sin incidentes notables. Verónica pasó la mañana al teléfono, aparentemente tratando asuntos de negocios. Su madre permaneció en el jardín cuidando de las orquídeas, con Isabel apareciendo, ocasionalmente para llevarle agua o medicamentos. Fue después de la comida cuando las cosas empezaron a cambiar. Roberto observó, horrorizado, cómo Verónica se acercaba a Berenice en el salón, donde la anciana descansaba tras la comida. Berenice, tenemos que hablar de tu comportamiento de anoche. La voz de Verónica, captada por el micrófono de la cámara, sonaba falsamente dulce, pero con una dureza subyacente. Fue muy embarazoso verte intentando llamar la atención de los Mendoza con esas historias antiguas. Solo respondía a sus preguntas. Se defendió Berenice tímidamente. Me preguntaron por los viejos tiempos. A nadie le interesan los viejos tiempos. Verónica se sentó frente a su suegra, inclinándose hacia adelante. ¿Sabes lo que me dijo Elena después? Que se quedó impactada con tu estado mental, que mezclabas fechas, confundías nombres. Roberto frunció el ceño. Nada de eso había ocurrido. Su madre había estado perfectamente lúcida durante toda la cena. Yo no confundí nada, protestó Berenice, su voz temblando ligeramente. Por favor. Verónica puso los ojos en blanco. Llamaste a Carlos Pablo 2 veces. Al hombre le dio demasiada vergüenza corregir a una señora mayor.
Roberto sabía que eso era una mentira descarada. Carlos era el nombre correcto, y su madre lo había llamado así toda la noche. «Y ese vestido», continuó Verónica haciendo un gesto de desdén. «Roberto realmente tiró el dinero. ¿Verde esmeralda para una mujer de tu edad? Parecías un árbol de Navidad andante». El rostro de Berenice se contrajo por la crueldad de las palabras. Roberto sintió que la sangre le hervía mientras veía la escena, impotente. En fin, Verónica se levantó, alisando su impecable vestido. «Voy a salir a tomar el té con Lucía. No te olvides de tomar tus medicinas. Las he dejado separadas en la cocina». Cuando Verónica salió, Roberto vio a su madre secarse discretamente una lágrima. Momentos después, Isabel entró en el salón. «Doña B, no se ponga así. Ayer estaba usted preciosa. Todo el mundo lo comentó». El ama de llaves se sentó junto a Berenice. «Y aquí están sus medicinas de verdad. No se tome las que ella ha separado». «Gracias, Isa». Berenice tragó las pastillas con agua. «No sé qué sería de mí sin ti». «La señora Verónica ha salido. ¿Quiere aprovechar para escribir un poco en su diario? Sé que eso siempre le sienta bien». Berenice asintió, y ambas se dirigieron a la habitación de la anciana, fuera del alcance de las cámaras. Roberto tomó nota mental de agradecer a Isabel cuando todo esto terminara. El ama de llaves era literalmente una salvadora para su madre. Las horas siguientes fueron relativamente tranquilas. Roberto aprovechó para hacer algunas llamadas de trabajo, manteniendo siempre un ojo en las imágenes de las cámaras. Verónica regresó sobre las 5 de la tarde, acompañada por una mujer elegante que Roberto reconoció como Lucía Prado, su amiga más cercana. «Te lo dije, Lu, la situación es insostenible». La voz de Verónica resonaba en el salón mientras las dos mujeres se acomodaban en los sofás. «Roberto está completamente ciego. ¿No ve que su madre necesita cuidados especializados?» «¿Ya tienes todo preparado en la residencia?», preguntó Lucía, aceptando la copa de vino que Verónica le ofrecía. «Todo. El doctor Fernández me ha asegurado que tendrá una habitación privada, aislada. El diagnóstico de demencia senil ya está prácticamente listo». Verónica sonrió, una sonrisa fría que Roberto nunca había visto en su rostro. «Es solo cuestión de convencer a Roberto de que firme los papeles. ¿Y si no firma? Tengo alternativas». Verónica se encogió de hombros. «Un informe médico de incapacidad con testigos que certificarán su comportamiento errático. Como esposa puedo asumir la responsabilidad legal». Roberto sintió náuseas. Su esposa estaba planeando internar a su madre a la fuerza, declarándola mentalmente incapaz sin ninguna base real. «¿Y después?», preguntó Lucía, pareciendo ligeramente incómoda. «Después», Verónica tomó un sorbo de vino. «Será sencillo. Con ella fuera de escena, podré finalmente remodelar por completo esta casa, vender esas antiguallas que ella insiste en mantener, rehacer el jardín, y sobre todo tener acceso total a las acciones de la empresa que todavía están a su nombre». «¿Las acciones?», Lucía parecía sorprendida. «Pensé que ya eran de Roberto». «El 30% sigue a su nombre. El viejo lo aseguró en el testamento. Con ella internada necesitando tratamientos caros, será natural que Roberto lo transfiera todo para proteger el patrimonio». Verónica sonrió de nuevo. «¿Y como tenemos régimen de gananciales?». La conversación fue interrumpida cuando Isabel entró en el salón para servir aperitivos. Roberto notó cómo Verónica cambió inmediatamente su tono y postura. «Ah, gracias, Isabel. ¿Cómo está Berenice? ¿Se ha tomado todas las medicinas?». «Sí, señora. Doña Berenice está descansando en su habitación». «Perfecto. No la molestes entonces. Ya sabes cómo se confunde cuando se despierta de repente». En cuanto Isabel salió, Verónica se volvió hacia Lucía. «Esa es otra que hay que eliminar. Lleva aquí más de 20 años. Es prácticamente un mueble de la casa. Pero es demasiado leal a la vieja». «¿Vas a despedirla?». «En cuanto Berenice esté en la residencia, la reemplazaré por alguien de mi confianza. Alguien que no ande cambiando las medicinas a mis espaldas». Roberto sintió que se le revolvía el estómago.
Así que Verónica sabía lo de los cambios de medicamentos. ¿Qué más sabía? ¿Hasta dónde llegaría su manipulación? La conversación continuó un rato más, con Verónica detallando sus planes para modernizar la mansión en cuanto se librara de la interferencia senil de Berenice. Lucía, notó Roberto, parecía cada vez más incómoda, haciendo preguntas ocasionales pero evitando comentarios directos. Cuando Lucía finalmente se despidió, ya al anochecer, Verónica la acompañó a la puerta. La cámara del vestíbulo captó un momento revelador. «Ves, no tienes que preocuparte por nada. Me estoy encargando de todo», dijo Verónica, abrazando a su amiga. «Pero, ¿y si Roberto se entera? ¿No crees que estás yendo demasiado lejos, Verónica?» «¿Roberto?» Verónica se rió, un sonido frío y calculador. Siempre ha sido fácil de manipular. Está demasiado ocupado con la empresa para notar lo que pasa bajo sus narices. Siempre ha sido así. ¿Por qué crees que me casé con él? La expresión de Lucía era de auténtico shock. ¿No lo quieres? Verónica se encogió de hombros. Amor, me casé por seguridad, Lu. Roberto es un buen partido, un hombre respetado, una fortuna considerable. Es un buen padre, supongo, aunque ausente. Pero amor, se rió de nuevo. Seamos prácticas. Roberto sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. 22 años de matrimonio, 2 hijos, una vida compartida, y todo basado en una mentira. Tras la partida de Lucía, la cámara de la cocina captó a Verónica, instruyendo a Isabel para que preparara la cena. Berenice no cenará con nosotros hoy. Llévale una sopa ligera a su habitación. Dile que tengo invitados de negocios y que debe permanecer en su cuarto. Sí, señora, respondió Isabel, su rostro una máscara de neutralidad profesional. Cuando el ama de llaves salió para preparar la comida, Verónica cogió el móvil e hizo una llamada. ¿Fernández? Sí, Roberto está fuera de la ciudad. Es la oportunidad perfecta. Hizo una pausa escuchando. Mañana por la mañana, entonces. Traiga todos los documentos y el té. Sedante. Haremos que parezca que ha tenido otro episodio. No, el ama de llaves no será un problema. Lo tengo todo planeado. Roberto sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Verónica estaba planeando sedar a su madre e internarla a la fuerza, mientras él supuestamente estaría en Sevilla. La urgencia de la situación lo golpeó con toda su fuerza. Rápidamente, cogió su móvil y marcó el número de Isabel. La cámara de la cocina mostró al ama de llaves atendiendo discretamente, apartándose para que no la oyeran. «Señor», susurró ella. «Isa, lo estoy viendo y oyendo todo. Necesito que protejas a mi madre esta noche. No dejes que coma ni beba nada que Verónica prepare o envíe. Mañana temprano estaré en casa con pruebas suficientes para acabar con todo esto. ¿Entendido?» «Sí, señor. No se preocupe». Tras colgar, Roberto pasó a la acción. Primero, transfirió todas las grabaciones a su portátil, haciendo copias de seguridad en la nube. Después, llamó a su abogado de confianza, explicándole la situación en términos generales y solicitando su presencia en la mansión a la mañana siguiente. Por último, comprobó que la cámara del móvil que le había dado a su madre también funcionaba correctamente, permitiéndole documentar cualquier interacción con Verónica. El plan estaba completo. Por la mañana, regresaría a la mansión, supuestamente habiendo cancelado el viaje, y confrontaría a Verónica con todas las pruebas. Con el abogado presente, se aseguraría de que su madre estuviera legalmente protegida y tomaría las medidas necesarias para alejar a Verónica de ambos. Mientras observaba las imágenes silenciosas de la mansión por la noche, Roberto reflexionó sobre cómo una persona podía vivir con alguien durante más de 2 décadas y aún así no conocerla de verdad. La máscara de Verónica había caído, revelando a una mujer que no reconocía. Fría, calculadora, capaz de una crueldad premeditada contra una anciana indefensa, todo en nombre de la ambición y la codicia. Lo más doloroso, sin embargo, era darse cuenta de que las señales siempre habían estado ahí. Pequeños comentarios despectivos sobre Berenice,
la resistencia a pasar las vacaciones con su familia, la prisa por remodelar la casa tras la muerte de su padre, eliminando gradualmente todos los rastros de la historia familiar. ¿Cómo había podido ser tan ciego? La noche avanzaba, y con ella crecía la determinación de Roberto. Mañana sería el día del ajuste de cuentas, el día en que su madre finalmente sería liberada de la pesadilla silenciosa que había vivido. ¿Y Verónica? Aprendería que algunas traiciones son imperdonables. Algunas máscaras, una vez caídas, jamás pueden volver a colocarse. El sol apenas había salido cuando Roberto dejó el hotel. El tráfico matutino de Madrid todavía estaba tranquilo, lo que le permitió llegar a la mansión de La Moraleja en menos de 20 minutos. Durante el trayecto, revisó de nuevo las cámaras en su móvil. La casa parecía tranquila. Isabel ya estaba despierta preparando el desayuno en la cocina. No había señales de Verónica ni de su madre. Su abogado, Carlos Viera, un hombre de mediana edad con el que trabajaba desde hacía más de una década, había confirmado que estaría en la mansión a las 9. Roberto planeaba confrontar a Verónica antes de eso, cuando menos se lo esperara. Al llegar, usó su llave para entrar silenciosamente por la puerta de atrás. Isabel, al verlo, se llevó el dedo a los labios en señal de silencio. «Buenos días, señor», susurró. «Doña Berenice ha pasado bien la noche. He estado vigilando su habitación como me pidió». «¿Y Verónica?» «Todavía está durmiendo. Anoche tomó vino, parecía celebrar algo». Isabel vaciló. «Señor, recibió una llamada del tal doctor Fernández tarde por la noche. Le oí decir que debía venir hoy a las 10 con todo preparado». Roberto asintió, su determinación fortalecida. «Isa, necesito que me hagas un favor. Cuando llegue mi abogado, sobre las 9, llévalo directamente a mi despacho por la entrada de servicio. No quiero que Verónica sepa que está aquí hasta el momento adecuado». El ama de llaves asintió, sus ojos revelando alivio por ver finalmente una acción concreta contra la situación. «Voy a ver a mi madre ahora», continuó Roberto. «Por favor, prepárale un desayuno contundente. Hoy será un día difícil». Roberto subió discretamente a la habitación de Berenice. Llamó suavemente a la puerta y la abrió tras oír la débil respuesta de su madre. Berenice estaba sentada en el sillón cerca de la ventana, ya vestida, como si lo estuviera esperando. Su rostro se iluminó al verlo. «Roberto, has vuelto. Nunca llegué a irme, mamá». Se sentó a su lado tomándole las manos. «Me quedé en un hotel, observándolo todo a través de las cámaras». Los ojos de Berenice se abrieron de par en par. «Entonces has visto...» «Lo he visto y oído todo. Las humillaciones, las mentiras, los planes». Roberto apretó suavemente sus manos. «Se acabó, mamá. Hoy mismo Verónica se irá de esta casa y nunca más tendrás que temer o esconderte». Lágrimas brillaron en los ojos de la anciana. «No quería que lo descubrieras así. No quería destruir tu matrimonio». «Tú no has destruido nada, mamá. Verónica lo ha hecho sola». Roberto sonrió con tristeza. «Mi único arrepentimiento es no haberme dado cuenta antes, haber permitido que sufrieras en silencio durante tanto tiempo». Un ruido en el pasillo los alertó. Roberto se levantó rápidamente. «Quédate aquí. Isabel te traerá el desayuno. No salgas hasta que te llame, ¿de acuerdo?» Berenice asintió, una mezcla de miedo y esperanza en su mirada. Roberto la besó en la frente y salió, cerrando la puerta silenciosamente tras de sí. En el pasillo se encontró con Verónica saliendo del dormitorio principal, impecablemente vestida con un conjunto azul marino, como si estuviera lista para una reunión importante. Se detuvo en seco, sorprendida al verlo. «Roberto, ¿qué haces aquí? Pensé que estabas en Sevilla». «Cambio de planes», respondió él fríamente. «Tenemos que hablar. Ahora». La expresión de Verónica cambió rápidamente. Sorpresa, cálculo, recompostura, todo en fracciones de segundo. «Claro, querido. ¿Ha pasado algo con los inversores?» «No se trata de inversores, Verónica. Es sobre mi madre, sobre ti, sobre todo lo que ha estado pasando en esta casa». Un breve destello de alarma cruzó el rostro de Verónica antes de que recuperara el control. «No entiendo.
¿De qué estás hablando? Vamos al despacho, ordenó Roberto. Su tono no admitía réplica. Tengo algo que enseñarte. En el despacho, Roberto colocó su portátil sobre la mesa e indicó a Verónica la silla de enfrente. Siéntate. Ella obedeció manteniendo la fachada de esposa preocupada. Roberto, me estás asustando. ¿Qué ha pasado? Sin responder, inició la reproducción de los vídeos. Primero, Verónica humillando a Berenice en el salón. Después, la conversación con Lucía, donde revelaba sus planes para internar a su suegra a la fuerza y tomar el control de las acciones de la empresa. Por último, la llamada telefónica con el doctor Fernández, planeando usar sedantes. El rostro de Verónica se transformó a medida que los vídeos avanzaban. La máscara de preocupación dio paso a la ira y luego al cálculo frío. «Me has espiado», siseó cuando los vídeos terminaron. «Has instalado cámaras en nuestra casa para espiarme. Para proteger a mi madre», corrigió Roberto. «Y me alegro de haberlo hecho. De lo contrario, hoy la estarían sedando y llevándosela contra su voluntad a una residencia». Verónica se levantó, su cuerpo tenso como una serpiente lista para atacar. «No entiendes nada. Tu madre necesita cuidados especializados. Está senil, confusa. Es un peligro para sí misma». «Mentira». La voz de Roberto era cortante. «He visto con mis propios ojos lo lúcida que está. He visto cómo manipulas la situación, cambias las medicinas, creas episodios para convencer a todos de una demencia inexistente». «Es mi palabra contra la suya», intentó Verónica, su voz ahora calculadamente razonable. «¿Quién creerá a una anciana confusa, Roberto? Piensa en tu reputación, en lo que dirán tus hijos cuando sepan que has elegido creer en las fantasías de tu madre en lugar de en tu esposa». «No es su palabra contra la tuya». Roberto giró el portátil, mostrando más vídeos. «Son pruebas concretas, Verónica. Tú con tus propias palabras, admitiendo que nunca me has querido, que te casaste conmigo por dinero y estatus, que planeabas internar a mi madre para tener acceso a sus acciones». El rostro de Verónica palideció. «Eso no prueba nada. Son fragmentos de conversaciones fuera de contexto». «Mi abogado no está de acuerdo». Roberto consultó su reloj. «Estará aquí en 15 minutos para discutir los términos de nuestro divorcio y las medidas de protección para mi madre». Verónica se rió, un sonido sin humor. «¿Divorcio? ¿Crees que te vas a divorciar de mí y no me vas a dar nada? Tenemos régimen de gananciales, Roberto. La mitad de todo es mío por derecho. No en caso de intento de fraude probado contra un miembro vulnerable de la familia». Roberto mantuvo la voz calmada, aunque sentía la ira bullir por dentro. «Sin mencionar la medicación adulterada que puede ser considerada un delito». Unos golpes en la puerta los interrumpieron. Isabel entró con el rostro tenso. «Con permiso, señor. Ha llegado el doctor Carlos». «¿Ya? Hazlo pasar». El abogado, un hombre de aspecto serio con un traje impecable, entró en el despacho. Saludó a Roberto con un apretón de manos y asintió educadamente a Verónica. «Gracias por venir antes, Carlos», dijo Roberto. «Justamente le estaba explicando a Verónica nuestra situación legal». El abogado asintió, colocando su maletín sobre la mesa. «Los documentos que me enviaste durante la noche son bastante concluyentes, Roberto. Basándome en ellos, he preparado una orden de alejamiento temporal y una solicitud de separación de cuerpos. En cuanto al divorcio, con estas pruebas, tenemos base para solicitar la anulación del régimen de gananciales». Verónica miraba de uno a otro, la comprensión solidificándose en sus ojos. Su plan se estaba desmoronando ante ella. «Esto es ridículo», intentó, su voz traicionando nerviosismo. «Roberto, no puedes estar hablando en serio. 22 años de matrimonio, nuestros hijos». «No uses a nuestros hijos como escudo, Verónica. Están en Europa, protegidos de este escándalo, y solo sabrán lo necesario». La puerta se abrió de nuevo, e Isabel entró, acompañada por Berenice, y, para sorpresa de todos, Lucía Prado. «¿Lucía?» Verónica parecía genuinamente impactada. «¿Qué haces aquí?» La amiga de Verónica parecía incómoda, pero decidida. «Isabel me llamó anoche, después de que me fuera de aquí. Ella
Me contó cosas que me dejaron muy preocupada, historias de cómo has estado tratando a doña Berenice. ¿Y la creíste? Verónica se rió incrédulamente. ¿A una criada? Creí en lo que vi con mis propios ojos ayer, Verónica. Lucía se acercó a Berenice, sujetando su brazo con amabilidad. Y en las cosas que tú misma me dijiste, sobre internar a doña Berenice a la fuerza, sobre no haber querido nunca a Roberto. Verónica retrocedió como si le hubieran dado una bofetada. Su mirada recorrió la sala, de rostro en rostro, buscando un aliado, y no encontrando ninguno. Su expresión se endureció. Genial. Todos contra mí. La pobre viejecita frágil, la criada chismosa, la amiga traidora. Y tú, Roberto, el empresario de éxito que nunca está en casa, pero de repente se preocupa tanto por su mamá. Verónica se cruzó de brazos. Pues que así sea. Quiero la mitad de todo como es mi derecho. Después desapareceré de vuestras vidas. Ya te he explicado que eso no será posible, se mantuvo firme Roberto. Las pruebas contra ti son suficientes para garantizar que saldrás de este matrimonio con mucho menos de lo que esperas. El abogado asintió, confirmándolo. Señora Albuquerque, le sugiero encarecidamente que consulte a su propio abogado. Pero debo advertirle, las grabaciones que he visto constituyen prueba de intento de fraude, posible administración de medicamentos sin consentimiento y abuso contra persona mayor. Eso sin mencionar las implicaciones éticas de la implicación del doctor Fernández, que ciertamente tendrá que responder ante el Colegio de Médicos. Verónica palideció aún más. Parecía comprender finalmente la gravedad de su situación. No puedes probar nada sobre las medicinas, intentó una última defensa. No hay pruebas físicas. De hecho, interrumpió Isabel tímidamente, he guardado todas las pastillas que la señora intentó dar a doña Berenice en los últimos 3 meses. Están todas etiquetadas con fechas y separadas de las originales. Mi sobrino es farmacéutico. Él puede identificar cada una. El silencio que siguió fue ensordecedor. Verónica miraba a su alrededor como un animal acorralado. No podéis hacerme esto, dijo finalmente su voz temblando de ira. Lucharé con todas mis fuerzas, expondré a toda la familia, crearé un escándalo que destruirá tu preciosa reputación en los negocios, Roberto. Inténtalo, lo desafió él. Y entonces mostraré estas grabaciones a cada persona que conozco, a cada socio de negocios, a cada amigo en común, a cada miembro de tu club exclusivo. Todos sabrán quién eres realmente, Verónica. Fue como si a Verónica se le escapara todo el aire. Sus hombros cayeron, la máscara de confianza desmoronándose. ¿Qué quieres?, preguntó finalmente. Quiero que te vayas de esta casa hoy. Se está preparando un apartamento en el barrio de Salamanca para ti. Te quedarás allí, con todas tus cosas personales, mientras se finaliza el divorcio. Recibirás una pensión razonable, pero nada de las acciones de la empresa ni de esta propiedad. A cambio, todo se mantendrá en privado, sin escándalos, sin exposición pública. Verónica pareció calcular sus opciones, su mirada fría y distante. ¿Y si me niego? Entonces lucharemos en los tribunales. Mostraré todas las pruebas. Y podrás explicarle al juez por qué intentaste internar a tu suegra a la fuerza para tomar el control de sus acciones. Tras unos momentos tensos, Verónica asintió rígidamente. Haré que mi abogado se ponga en contacto con el tuyo. Se giró para salir, pero se detuvo en la puerta. Ah, y para que lo sepas, Berenice, he quemado tu precioso diario, ese donde escribías todas tus quejas sobre mí. Una pena, ¿no? Una última sonrisa cruel se dibujó en sus labios antes de que saliera, dando un portazo tras de sí. Berenice dejó escapar un pequeño sonido de angustia, llevándose la mano al pecho. Mi diario, todos mis recuerdos. Isabel se acercó rápidamente, poniendo un brazo alrededor de los hombros de la anciana. No se preocupe, doña B. Solo quemó el más reciente. Los otros, los más antiguos, los guardé en un lugar seguro cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo. Están todos en el fondo de mi armario, junto con las fotografías de familia que intentó tirar. Lágrimas de alivio brillaron en los ojos de Berenice. Isa,
¿Cómo podré agradecértelo? Roberto se acercó, abrazando a su madre y al ama de llaves simultáneamente. Todos te debemos mucho, Isa. Sin tu ayuda no sé qué habría sido de mi madre. Lucía, que observaba la escena con lágrimas en los ojos, se adelantó. Doña Berenice, quiero pedirle disculpas. Sospechaba que algo iba mal, pero nunca imaginé hasta qué punto. Siento mucho no haber hablado antes. Berenice sonrió amablemente, extendiendo la mano hacia la mujer más joven. Viniste cuando era importante, hija mía. Es lo que cuenta. Carlos, el abogado, anunció discretamente que seguiría a Verónica para asegurarse de que realmente abandonara la propiedad y no intentara llevarse nada más que sus pertenencias personales. Roberto le dio las gracias y le pidió a Isabel que lo acompañara para confirmar qué artículos pertenecían legítimamente a su esposa. A solas con su madre y Lucía, Roberto finalmente se permitió desplomarse en un sillón, el peso de los últimos días manifestándose en su cuerpo. «Se acabó», murmuró. «Finalmente se acabó». «¿Y ahora qué?», preguntó Berenice, su voz revelando preocupación por su hijo. «Ahora empezamos de nuevo», sonrió Roberto, tomando la mano de su madre. «Volverás a ser la matriarca de esta casa, como siempre debiste haber sido. Tu habitación se trasladará de nuevo a la suite principal, tus pertenencias volverán a sus lugares de derecho, y lo más importante, nunca más serás silenciada o menospreciada en tu propia casa». ¿Y los gemelos? La preocupación de Berenice por sus nietos era evidente. «Ya son mayores, mamá. 17 años, casi adultos. Les explicaré la situación de forma apropiada, sin demonizar a Verónica. Al fin y al cabo sigue siendo su madre, pero merecen saber la verdad, al menos parte de ella». Lucía se levantó pareciendo incómoda. «Yo creo que debería irme. No quiero molestar en un momento familiar». «Al contrario», Roberto le tendió la mano. «Hiciste lo correcto, Lucía. Tu testimonio será valioso si Verónica decide luchar en los tribunales. Por favor, quédate a comer. Estoy seguro de que a mi madre le gustaría conocerte mejor, a la verdadera tú, no a la amiga de Verónica». En las semanas que siguieron, la mansión de La Moraleja experimentó una transformación. No una reforma física, como Verónica había planeado, sino una renovación de espíritu. Los retratos de familia volvieron a las paredes, las antigüedades a sus lugares, el jardín de orquídeas fue preservado y ampliado. Berenice, bajo los cuidados apropiados de su médico de confianza, comenzó un tratamiento adecuado para su artritis. Con fisioterapia regular y la medicación correcta, sus movimientos mejoraron considerablemente. Más importante aún, el brillo regresó a sus ojos, la dignidad a su postura. Roberto redujo sus viajes de negocios, delegando más responsabilidades en ejecutivos de confianza. Sus hijos, tras el shock inicial del divorcio, se adaptaron a la nueva realidad. Aunque mantenían contacto con su madre, desarrollaron una relación más cercana con su abuela, redescubriendo a la mujer fuerte y amorosa detrás de la figura frágil que Verónica les había presentado durante años. Isabel recibió un aumento sustancial y un apartamento propio como agradecimiento por su lealtad. Sin embargo, insistió en seguir trabajando en la mansión, ahora ya no como una simple ama de llaves, sino como parte de la familia. En cuanto a Verónica, aceptó el acuerdo de divorcio propuesto por Roberto, más preocupada por preservar su imagen social que por luchar por una porción mayor de la fortuna. El doctor Fernández vio suspendida su licencia médica tras una investigación del Colegio de Médicos, motivada por una denuncia anónima acompañada de pruebas contundentes. Una tarde de primavera, 6 meses después de los eventos que cambiaron sus vidas, Roberto encontró a su madre en el jardín cuidando de sus orquídeas favoritas. Se sentó a su lado en el banco de piedra, admirando la paz en su semblante. «¿Feliz, mamá?». Berenice sonrió, una sonrisa plena que iluminaba su rostro arrugado. «Muy feliz, hijo. Esta casa ha vuelto a ser un hogar. ¿Sabes lo que más admiro de ti?». Roberto pasó el brazo por los hombros de su madre. «Tu capacidad de perdonar,
Después de todo lo que Verónica hizo, todavía no guardas rencor. No es perdón, es liberación, corrigió Berenice suavemente. El rencor es una carga demasiado pesada para llevar a esta edad. Tocó una delicada orquídea con sus dedos ahora menos hinchados. Además, tengo cosas más importantes de las que ocuparme, como enseñar a mis nietos a cuidar de estas bellezas para cuando yo ya no esté aquí. Roberto besó la sien de su madre, sintiendo una oleada de gratitud por tenerla en su vida, fuerte y lúcida como siempre. No vas a ir a ninguna parte tan pronto, mamá. Todavía tenemos muchas orquídeas que cultivar juntos. En el horizonte, el sol comenzaba a ponerse sobre Madrid, pintando el cielo con tonos naranjas y rosas. En la mansión de La Moraleja, las luces se encendían una a una, invitadoras y acogedoras. Ya no era una prisión de silencio y miedo, sino un verdadero hogar donde la dignidad, el respeto y el amor habían sido restaurados. Y Berenice, la matriarca que casi fue silenciada, sonreía junto a su hijo, su legado a salvo, su voz finalmente escuchada. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de doña Berenice haya tocado profundamente vuestros corazones. ¿Cuántas veces no presenciamos situaciones donde el silencio esconde verdades dolorosas, y solo el valor de mirar más allá de las apariencias puede revelar la realidad? Para seguir viviendo emociones como esta, tenemos una lista de reproducción especial con otras narrativas españolas igualmente cautivadoras. Encuéntrala haciendo clic aquí al lado. Si esta historia ha despertado algo en ti, no olvides suscribirte al canal, dejar tu me gusta y compartir tus impresiones en los comentarios. Todos los días traemos historias que exploran la complejidad de las relaciones familiares, el valor de la dignidad y el poder del amor verdadero. Hasta la próxima historia.